a ir a nuestra clase para seguir con lo que estábamos viendo de trastornos de la conducta alimentaria. La clase pasada, que en el final me quedé solo con Marcela, lo que hice fue hacer un repaso de todos los temas desde el inicio, desde que empezamos hasta donde llegamos, hasta la unidad 3, que es lo que yo tomaría en el caso de que vayamos a las aulas, o si no lo voy a tomar por acá por Zoom, todos los temas. Igualmente no se preocupen, porque no pudieron estar, no las subí porque se interrumpió mucho la clase, así que tenía como 4 partes. No las subí para aclararles esto, y que igual yo voy a hacer otro repaso antes de tomarles el examen, sea por Zoom o sea en forma física. Igual les voy a dar otro repaso, porque entiendo que el otro martes se accidentó el tema de la conexión y no pudieron estar todas. Así que vamos a ver de qué manera hacemos un repaso antes del examen. Voy a compartir pantalla porque hoy quiero que veamos, nosotros estuvimos viendo, si tienen el libro, vayan a la unidad donde estamos con trastornos de la conducta alimentaria, vimos bulimia y anorexia, definiciones de bulimia y anorexia y características de bulimia y anorexia. Nos faltaría ver trastorno por atracón, ¿no? Trastorno por atracón, sí. Trastorno por atracón, sí. Bueno, bien. Voy a abrir el libro. No. Ahí está, toqué arriba, ya acá. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Estás renegando con el Zoom para poder conectarlo. Sí, parece que tengo que tocar ahí en volumen y arriba, después que aparece, tocar de vuelta. Ahí agarró bien. Claro. Sí, hasta que uno le agarra la mano, ¿viste? Pasa, puede pasar. Ay, Dios. Bueno. Dios santo, ¿qué va a hacer? Bueno, buenas tardes para todas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aguárdenme que entro al libro, así vamos a... Acá. Ahí estamos. Entonces, ustedes tienen escrito en sus carpetas definición de bulimia y anorexia, ¿verdad? Están ahí en el libro, los escribimos. ¿Y no escribieron ustedes en su carpeta? Sí. Sí. Sí, por eso digo. En su carpeta tienen escrito las definiciones de bulimia y de anorexia. Hasta ahí quedamos. Y quedamos con las características de bulimia y de anorexia también. ¿Qué diferencia ven entre lo que dice de bulimia y de anorexia? Entre las características. ¿Cuál es la diferencia más notoria? ¿Pueden verla? ¿En lo que tienen escrito? Sí, en realidad mucha diferencia no hay. O sea, capaz que en la bulimia, qué sé yo, por ejemplo, acá dice garganta inflamada e irritada, que capaz que en la anorexia no, que tiene que ver con lo que es los vómitos y todo ese tipo de cosas, dolores, o sea,
O sea, no hay mucha, o por lo que yo entendí, no veo mucha diferencia entre una y otra, no sé cuál te referís vos. Sí, es No, cierto. está bien, yo para que lo vayamos viendo, no está mal lo que decís. La garganta irritada es consecuencia de el provocarse el vómito, ¿sí? Por parte de la persona que tiene Claro, bulimia. Quizás una de las diferencias más notables son esas, que en la bulimia hay un comportamiento de provocarse el vómito por parte del sujeto que tiene bulimia, y cosa que en como la anorexia no pasa. En la anorexia lo que sí pasa es que hay inanición por la comida, o sea, no se niegan a comer, entonces pasan largos periodos sin comer, y no hay episodios de atracones, porque directamente no comen el que tiene anorexia. El que No tiene come. bulimia tiene episodios de atracones, come, y por ahí, entonces al sentir la culpa por haber comido tanto, de repente, esos atracones, entonces se provoca el vómito. Y ahí es cuando podemos hablar de bulimia, quizás una de las diferencias más importantes, digamos. claro, sí, lo de la bulimia que te iba a decir, por lo que dice acá, una de las características es de tomar mucho laxante, Sí, aparte de provocarse el vómito. Estas serían las dos, o sea, las dos diferencias más importantes sí, sí, por lo que vi, ¿no? Entre la bulimia. sí, igualmente en la anorexia también hay como comportamientos de tomar laxantes o diuréticos para limpiar el estómago, por decirlo de alguna manera, para para mantenerse delgado, ¿sí? Para buscar esto de no comer o de que la comida no interfiera en el peso del individuo. Eh, Características diferentes serían esas, más que nada. El comportamiento por la provocación del vómito y la ingesta de laxantes y diuréticos en cuanto a lo que es más bulimia y no tanto en anorexia. Después en características comunes, tienen muchas características comunes. No sé si me escuchan bien porque a mí me aparece un cartel que dice su conexión es inestable. Creo que admití a Rocío. Si me escuchás, sí, Rocío. Buenas tardes. Estamos viendo entonces lo que es características de bulimia y de anorexia, y las características comunes sí son muchas. La primera y más importante es que hay una presencia de dismorfia corporal. Pongan, si no lo pusieron ya, pongan la característica común, tanto de la bulimia y la anorexia, es la dismorfia corporal que sufre el individuo que padece cualquiera de estos dos trastornos. ¿Qué es esto de la dismorfia corporal? Bueno, verse corporalmente mal, verse gordo, verse sin forma, ¿sí? Dismorfia viene de eso, de esa significación, de sin forma, de verse deformado. Muchas de las personas que padecen anorexia o bulimia quizás no se ven gordos, pero se ven de una forma, que su cuerpo es derecho, que es una tabla, o que no tiene curvas en las mujeres, o en los hombres lo que aparece es la dismorfia muscular. Ya no es corporal, sino muscular, porque sienten que tienen una musculatura muy reducida para ser un hombre y son demasiado delgados y no tienen espalda, bueno, y demás. Eso es lo que aparece tanto en la bulimia como en la anorexia. Hay tantas mujeres que padecen bulimia y anorexia como hombres. Es irreal ese dato que dice que hay más mujeres o que es una enfermedad de mujeres la bulimia y la anorexia. También hay hombres que lo padecen, solo que quizás aún más en silencio, aún más escondidos están los hombres que padecen bulimia y anorexia. Aquellos que se someten a muchas dietas, o aquellos que se someten a muchos periodos de no ingesta, de estar en ayuno total, y eso es lo que hace al diagnóstico, ¿no? Esa característica, la más esencial, esta de permanecer en ayuno por muchas horas, por largos tiempos. Si tienen alguna duda,
sobre anorexia y bulimia, pueden preguntarme, ¿eh? Recuerden que No, la clase... a ver, Sí, decime, Marce. duda no, pero sí hay algo que, por ejemplo, he visto que pasan, yo tengo mis hijos que son adolescentes, a veces le pasa a Alan o a alguna amiga o compañera, que de repente comen mucho, se dan un atracón y solo le viene el vómito, ponele. No tiene nada que ver con el diagnóstico así establecido de lo que es bulimia o anorexia. Es como que, viste, de repente, o sea, me ha pasado de no tener ganas de cocinar, le digo, chicos, bueno, hacemos unos sándwiches de fiambre y se comió 3 al hilo y, ay, mami, se me ve la panza y lo vomita. Pero no solo lo vi en él, lo vi en amigas, en compañeras de trabajo. O sea, no tiene nada que ver con la bulimia, o es parecido, o es simplemente un estado de ánimo de cada uno, o los nervios, no sé. Claro, no, bueno, en este caso en particular que vos me comentás, puede ser que sea el hecho de haber comido demasiado y que el hígado no le esté respondiendo. Pero no tiene que ver en sí con ninguna de las dos enfermedades. No, porque nosotros podemos hablar de bulimia cuando la persona se provoca el vómito porque quiere Claro. adelgazar. Ya ahí hay otro tipo de conciencia psicológica, ¿no? Digamos, hay otra manera de encarar. No es que él dice, no, no quiero comer, o Claro. no con muchas ganas, y después va y se provoca el vómito porque siente culpa, sino porque le cayó mal, ¿sí? Pasa mucho esto de que, más que nada entre jóvenes y adolescentes, que por ahí después de haber comido mucho, con todo lo que se come, y que no es para nada sano, hamburguesas, entonces las comidas que hacen los jóvenes cuando salen, ponele, por decirlo de alguna manera, o cuando están en grupo, y entre la bebida que toman y que mezclan y qué sé yo, que después tengan vómitos, pero esto no tiene nada que ver con la bulimia. Tiene que ver cuando hay un sentimiento de culpa, cuando ya hay otra postura en cuanto a psicológica, ¿no? La persona se ve gorda o se ve sin forma su cuerpo, como yo te digo, dismorfia corporal, y se provoca el vómito. Eso es otra cosa. Ya hay una actitud de vida distinta. ¿Quién diagnostica la bulimia? ¿El psicólogo o el médico clínico? ¿O es en conjunto? Tanto el clínico como el psicólogo pueden diagnosticarlo tranquilamente que hay bulimia o anorexia, ¿sí? Pero el clínico va a hacer una cantidad de estudios para ver cómo están los niveles químicos en el cuerpo del individuo, porque puede haber adelgazado muchísimo por otra enfermedad que no sabe tener, y quizás no sabe que tiene, ¿no? También es otra posibilidad. Así que bueno, nada, no es algo que nosotros podemos decir por un comportamiento, tiene bulimia o tiene anorexia. ¿Sí? Digamos que la actitud en general del que tiene bulimia o anorexia casi siempre es secreta. O sea, el comportamiento es secreto, porque la persona siente culpa, no es que lo disfruta, dice, ay no, como total después voy y vomito, me meto los dedos y vomito. No, la verdad es que la persona tiene una actitud psicológica que padece, no es que lo disfruta, padece, y por eso es secreto, siempre es en secreto el comportamiento, porque la persona que come mucho después tiene vergüenza de haber comido tanto y se siente enojado, y el ciclo, como dice el libro, justo donde estoy parada acá en la pantalla, el ciclo atracón y purga puede darse varias veces en la semana, incluso varias veces en el día. Entonces no es que es una vez porque comió 3 sándwiches al hilo ¿entendés? De fiambre. Okay. La vergüenza es la base, digamos. Sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Sí, algo entendí. Se puede decir que hay muchas, o sea, a ver, en realidad la postura de la persona que tiene bulimia y anorexia es en general toda mala. Seguramente hay sentimientos de depresión, seguramente hay o enojo, o es una persona que es muy nerviosa y está todo el tiempo enojada o alterada. O sea, no es que nada más se comporta de esa manera con la comida, sino que en general es una persona que se nota que tiene algo. Más allá de que después vos no sepas que se mete en el baño y se provoca el vómito. La persona que tiene bulimia no te va a avisar, no, como ahora un montón, pero después voy y vomito. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No lo dice con esa libertad, ¿sí?
en realidad tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con esto de lo que lo vive con dolor y con vergüenza, y que por eso siempre es difícil poder determinarlo. No te das cuenta enseguida, no te das cuenta con verlo a la persona que tiene bulimia y anorexia. Creo que hay que estar mucho tiempo haciendo un seguimiento, y muchas veces, en muchos casos, se llega a la internación de una persona con bulimia y anorexia cuando se desmayó y la familia dice, y no sé qué le pasó. ¿Y cómo vos lo ves que es súper delgada la persona? Sí, sí, venía adelgazando, pero siempre estaba haciendo dieta, pero la familia en el entorno no se dio cuenta, porque tratan de disimular este comportamiento. Es más, los adolescentes suelen ponerse ropa grande o taparse, que no se le note que están adelgazando demasiado, ¿viste? Es como que hay una actitud de esconder, más que nada, la ¿El enfermedad. bulímico también se esconde para comer? Disculpa. Se esconde para comer muchas veces, sí, sí. Por esto de que el que tiene bulimia, más que nada, casi siempre se la pasa a dieta. Y para todo el entorno está dieta. Entonces, le aparecen los episodios de atracones porque no puede más de la ansiedad, entonces se esconde para comer. Porque lo vive con vergüenza, lo vive como algo que está mal comer. Porque hay una alteración psicológica, por eso piensa que está mal comer, porque ni cualquiera de nosotras no vamos a pensar que está mal comer, más allá de que estoy haciendo dieta, bueno yo, pero más allá de que estoy haciendo dieta, que estoy haciendo una dieta, digo, ay no, si quiero comer algo que está fuera de la dieta, digo, hay un permitido, y me río de eso y me lo como. En cambio, la persona que tiene bulimia y anorexia, no, o sea, es algo extremo. Recuerden que cuando empezamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria dijimos que la persona pierde el control sobre la comida. Esa pérdida de control, ese exceso que hay de pérdida de control, tiene que ver con el trastorno en la conducta alimentaria. Siempre que hay un trastorno hay una pérdida de control del comportamiento del individuo, de lo que le sucede al individuo. Él ya mismo no lo puede controlar. Una vez que empezó a provocarse el vómito, seguramente ha pasado por la anorexia. El individuo que empieza a provocarse el vómito y que ya se puede declarar con bulimia, seguramente primero pasó por la anorexia. Estos episodios de ayuno interminables, y nada, esto de someterse a dietas y demás, eso la primera parte fue anorexia, y después cuando empieza provocándose el vómito y teniendo comportamientos de atracones y demás, ya tiene bulimia y ya no lo puede manejar. No tiene que ver con algo voluntario, porque también se alteran los neurotransmisores que están justamente en el cerebro y que hay una revolución química en el cerebro del individuo. Entonces, no tiene que ver con la voluntad, ya es algo que no lo puede tampoco manejar la persona. No es que dice, ay, no lo voy a hacer más y no lo hace. No, ya ahí necesita tratamiento. ¿Sí? Necesita alguien que haga un seguimiento y que lo someta a diferentes tratamientos, seguramente con medicación ansiolítica, bueno, ya no es algo que nos compete a nosotras, ¿no? Pero sí el acompañar, por eso es que necesitamos saber sobre características y sobre cómo se va dando cada una de las situaciones. Antes de seguir con trastorno por atracón, yo quiero que veamos hoy, a ver, seguramente me habló Rocío. Me puso hola. Hola Rocío, sí, sé que no tenés, me parece que era que no tenías cámara o algo así, o micrófono, no me acuerdo, pero bueno, por lo menos te vemos que estás en la clase y espero que nos puedas escuchar bien. Quiero que veamos hoy otra cosa que les traje. Esperen. Esto se llama mapa social. Y es algo que se usa, este redondel que ven acá, este círculo, es algo que se usa mucho en trastornos de conducta alimentaria. Armar un mapa social, una red social en el entorno de la persona, ¿sí? Del individuo con el que trabajamos, que nos sirve mucho a los acompañantes terapéuticos. Casi siempre lo hago al principio, pero bueno, el otro día, cuando empezamos bulimia y anorexia, estábamos solitas con Andrea, la primera vez que hablamos de bulimia y anorexia, entonces dije, bueno, voy a esperar.
¿Para qué nos sirve esto? En realidad es para saber con qué personas del entorno contamos y que son de confianza para el individuo, para el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros, como acompañantes terapéuticos, tenemos que saber cuáles son las personas que el paciente se apoya cuando no está con nosotros. Imagínense que yo empiezo a trabajar hoy con un adolescente que tiene bulimia y anorexia, y yo voy a trabajar, pero no voy a estar 12 horas con esa persona. A lo sumo estaré 6. Supongan que ustedes quieren trabajar 8, bueno, trabajan 8, pero en realidad como acompañantes hasta 6 horas podemos trabajar una guardia. Entonces, esa persona va a estar 6 horas conmigo, pero después hay muchas otras horas del día que va a estar solo. Y cuando se trata de recuperación en trastornos de la conducta alimentaria, hay que hacer un seguimiento a la persona y un acompañamiento de la persona muy personal. Por eso para nosotros es importante saber pautar cuál es la red social que es importante, significativa para esa persona. Ahora voy a pasar a explicarles de qué se trata y cómo se hace. Esta red social me va a servir a mí para trabajar tanto en trastornos de la conducta alimentaria, como en adicciones, diferentes adicciones, que no es un tema que todavía hayamos visto, que lo vamos a ver más adelante. En todo tipo de adicciones, en la recuperación de adicciones es importante saber cuáles son las personas que rodean al individuo y que son significativas para él. Porque la persona puede estar rodeada de muchas personas, de mucha gente, pero no todas las personas, en todas las personas va a confiar. Mucho menos cuando tiene un trastorno o cuando tiene una adicción. ¿Sí? Como yo les decía, en un tiempo trabajé con una chica con trastorno de la personalidad, creo que les comenté a ustedes, y ella vivía con su mamá y sus 2 hermanas. Cuando ella tuvo que hacer esta red social conmigo, a la mamá no la puso en ningún lado, no la anotó directamente. ¿Sí? Entonces, es importante saber hacerla. Yo creo que se la había pasado a ustedes para hacerla, ¿no? No. ¿No? Que yo me acuerde, no. Ah, me pareció que sí. Bueno. En otro grupo debe ser, porque yo vi que vos lo pusiste. Ah, bueno, en otro grupo. Bueno, está bien. Puede ser, sí. Se me mezclan los grupos de acompañantes. Pero es un tema que hablamos con todos los grupos, entonces por eso. Ahora me quedé pensando. Bueno, ¿cómo se hace esto? Miren. No sé si se ve bien ahí. Sí. O abriendo un poquito la pantalla, si no. A ver si la puedo agrandar un poquito. No. Ahí. Las corro ustedes acá. Igual les leo, dice: para estudiar e investigar los límites de la red personal, se propone como tarea de los asistentes terapéuticos o de los ATs, confeccionar conjuntamente con el paciente el mapa social, esta figura, que incluye a todas las personas significativas del microcontexto, quiere decir del contexto más próximo, con las que el paciente interactúa o le gustaría hacerlo. ¿Sí? Entonces, en el medio, que dice yo, en realidad va el nombre de la persona. Miren, voy a bajar un poquito acá que están las instrucciones. Primero lo leo, después se los explico otra vez. Dice: colocar círculos con la inicial de la persona que tiene un vínculo significativo y de acuerdo a la intensidad ubicarlo entre el 1 como más allegado y el 6 como más distante pero igualmente significativo, incluyendo a las personas aunque estén distantes y no se frecuenten. Normalmente las personas tenemos más de 20 contactos significativos, pero en las enfermedades graves esos contactos disminuyen notoriamente. En adicciones y en esquizofrenia hemos encontrado solo 2 o 3. También es un tema a trabajar en trastornos mentales, algo que se puede trabajar como intervención del acompañante con el paciente en esquizofrenia, por ejemplo, que es uno de los trastornos mentales que quizás hay recuperación o hay asistencia de acompañante terapéutico. Pero bueno, más adelante lo vemos. Entonces, ¿qué quiso decir con todas estas instrucciones? En el medio va a ir el nombre del paciente. Supongamos Mariel. Supongamos que lo vamos a hacer conmigo, ¿sí?
Yo soy el paciente, así que acá donde va yo, pongo Mariel. Y en estas porciones, que tiene que es como una pizza que tiene porciones, dice, en la primera porción dice que cohabitan en casa. Fíjense que acá, ven el cursor, hay numeritos. Cada uno de los círculos tiene un numerito. El 1, el 2, el 3, hasta el 6. Bueno, estos numeritos corren para toda la circunferencia. Entonces, en esta porción de que cohabitan en casa, yo tendría que poner, soy yo la paciente, Mariel, tengo que poner las personas que son importantes para mí, que viven dentro de mi casa, que viven conmigo, y cuáles son de la más importante a la menos importante. No quiere decir que, aunque yo ponga en el 6, no es importante, ¿sí? Alguna me está tocando el... y se están haciendo colores, bueno, no importa. Entonces, supongamos que lo tengo que hacer yo vivo con mi mamá y mis 3 hijas. Entonces voy a poner en el 1, yo pondría, en el 1 pongo el nombre de mis 3 hijas, ¿sí? Hago un circulito y pongo los 3 nombres. Y en el 2, como para diferenciarla, pongo el nombre de mi mamá. No quiere decir que mi mamá no sea importante, pero es un poco menos importante que mis hijas, en lo que a vínculo se refiere. En la familia extensa, que es en la siguiente porción que yo tengo acá, ahí pueden entrar hermanos, si tuviese, de hecho tengo uno solo, hermanos, cuñados, primos, abuelos, toda esa familia que no vive conmigo, ¿sí? Entonces ahí yo tendría que poner los nombres en el 1, el nombre de la persona de, no sé, tengo 20 primas, pero con 2 primas me hablo y confío. O sea, que podría confiarle algo si en algún momento estoy enferma. ¿Se entiende? Que yo podría apoyarme en ellas. Entonces, nos pasa que tenemos un montón de gente conocida, o en este caso primos, pero no en todos tengo ese vínculo más allegado, supongamos, ¿no? O puedo poner a mis abuelos, en el 2 y así, en el 3, en el 4, puedo no poner todos los nombres, puedo nada más que llenar 1 o 2, o puedo llenar en esta familia extensa, solo poner en el 6, no sé, a mi abuela, y es importante, pero no tanto, no confiaría tanto en ella, ¿sí? En el siguiente es en los amigos, supongamos, ¿no? Los amigos. Y yo también ahí tengo, no sé, muchísimos amigos. Pero no en todos por ahí soy tan allegada. Algunos son amigos de salir y nada más, y no son amigos en los que yo puedo confiar. Y así en cada uno. Después está la porción de relaciones laborales, todo lo que se respecta al trabajo, relaciones culturales, si es que uno se relaciona culturalmente con alguien, no sé, va a algún tipo de club o demás. Los clubes sociales están un poquito en otra porción. Pero tiene que ver con otros tipos de relaciones. Quizás relaciones culturales entraría esto de nosotros del grupo. Supongamos que podemos poner a todos nuestros compañeros del curso de acompañante terapéutico. Es una relación cultural, académica, porque estamos todos aprendiendo algo, ¿no? Y bueno, a ustedes se les ha hecho más difícil hacer vínculo porque empezaron virtualmente y siguen virtualmente, pero pasa mucho que a esta altura, ya la clase 21, ya hay grupitos, la gente empieza, uno se sienta en cada lado, qué sé yo, pero ya para la clase 20 ya se armaron y ya se toman mate y hacen grupo, y no es que se llevan mal, pero hay un grupo por acá, otro grupito por allá, en las clases es muy normal eso en todos lados. Yo me siento más allegada a Marcela Molina, porque empezamos juntas y es como que claro, me falta alguna tarea que le pido a ella. Claro, bueno, ¿ves? Igualmente virtualmente se notan esos vínculos. Claro, sí. Que por ahí uno dice, ay, necesito algo y se lo pido a fulanito. Yo, por ejemplo, la facultad, hice el curso de verano presencial, pero después empecé virtualmente, así que no conozco a mis compañeros. Sin embargo, me hice en el primer cuatrimestre de un grupo de allegados, de mucho más allegados, que nos ayudábamos, que nos mandábamos tareas, qué sé yo, y para anotarnos en las materias del segundo cuatrimestre nos anotamos en los mismos horarios con este grupo. O sea, nos pusimos de acuerdo para anotarnos juntos, para después poder trabajar juntos en los grupos y demás, porque sabíamos que íbamos a llegar a seguir virtualmente, ¿no? Pero bueno, anécdota. Después, sí, después en la porción de vecinos lo mismo, puede que la persona no ponga a nadie, no sé, yo me saludo con todo el mundo, pero no confiaría en ninguno algo mío.
no tengo un vínculo allegado con ningún vecino. Sin embargo, ando por la calle y saludo a todos, pero no tengo problema con nadie, pero no tendría que poner a nadie quizás. Pero ante una emergencia, digo, bueno, no sé, ante una emergencia, ¿a quién llamamos de tus vecinos? No sé, yo pondría a mi vecina enfrente, que sé que si me pasa algo va a venir, va a cruzar. ¿Sí? Después acá otras organizaciones, como un club social, ¿sí? Y acá en este otro se puede poner, si alguno va a una iglesia, ¿sí? También, o no poner nada directamente. No tienen por qué estar llenas todas las porciones, pero sí se trata de poner diferentes alternativas. Esperen que tengo chat. Acá, Rocío. Sí, Rocío hizo una pregunta. Ah, perdón. ¿Qué sucede cuando la persona que tiene en casa no es el vínculo más importante para el paciente? Ejemplo, el hijo con relación conflictiva con los padres. Claro, bueno, no pone nada directamente, Rocío. La persona no pone nada. Si no tiene alguien que sea significativo, que viva con él, por ahí vive con 5 personas, pero ninguna de ellas es significativa y no pone nada, no pasa nada. A eso iba. No tenemos por qué completar todo, solamente que se le dan alternativas a la persona para que ponga, y por eso también está esta porción que dice otros, porque por ahí ninguna de estas funciona, o ninguna de estas hay gente que sea importante, pero no sé, tiene otro grupo de otro lugar, qué sé yo, no sé. No se me ocurre porque todas me parece que entran en alguna de las porciones, ¿no? Pero pone ahí en ese otros, pone a alguien que es significativo, ¿no? Entonces, Profe, bueno, sí. ¿escuchá? Hola. Suele pasar que a veces la persona se quiere apoyar, suponete yo soy la acompañante, y el paciente se quiere apoyar a veces mucho en el acompañante. Vos terminás un horario, te vas y como dice usted, si no tienen en quién apoyarse y de repente está mal, porque a veces la familia no les importa la enfermedad que tiene un hermano o un problema. Por algo se pone Mira, un acompañante, digo yo, ¿no? sí, Siempre. pero lo que pasa es que tu trabajo termina cuando termina la guardia. O sea, para el paciente no debemos tenemos que tener tan claro el Claro. vínculo como para no seguir, porque Sí, si no uno se lleva el trabajo a la casa. Esto es un trabajo, más allá de claro, estar con personas. claro, sí, sí, Pasa mucho que la persona sí. hace tanto vínculo con el acompañante que después quiere seguir en contacto con el acompañante cuando el acompañante se fue de la casa. Pero eso es algo que nosotros tenemos que cuidar, porque si no, no le hace bien al paciente ser dependiente del acompañante y tampoco le hace bien al acompañante porque lo vas a soportar unos meses, pero después te va a cansar de tal manera que no vas a Sí, poder sí. seguir ayudando a esa persona. Sí, pasa eso que uno se cansa, obviamente, sí. Me ha pasado sin ser acompañante, Sin ser de que acompañante con el no me cuidado dejaba de ir, como que personas, hace un rato más, ¿viste? claro, con el Sí, cuidado de me ha personas pasado. pasa, y uno termina cansado. Y eso no hace bien al eje nuestro, que es el terapéutico, el de poder ayudar a la persona desde lo terapéutico. Entonces, hay que saber cortar con eso. El otro día preguntaban en la facultad, yo estoy haciendo la tecnicatura de acompañante terapéutico, y le preguntaban a un profesor cómo se hace, porque hay muchos que somos acompañantes que estamos haciendo la tecnicatura, ¿no? Y cómo se hace esto mismo que vos decís, para no sé, que después el paciente no te llame a las 10 de la noche. Y lo primero que tenés que hacer, le dijo el profesor, es no darle nunca tu número. El paciente es tu Claro, paciente, no es tu amigo para que vos le des claro. tu número de teléfono. Ahí ya, eso es una parte que es muy importante. Donde viste el número Claro. fuiste. Claro, Sí. entonces, no, mi número no, o sea, no, porque lo que pasa es que yo se lo di un día porque yo le conté, le dice la chica, le conté que era el cumpleaños de mi hija y me dijo, ay, dame el número porque así después a la noche la llamo. No, pero eso es otra cosa que hiciste mal. O sea, no tendrías que haberle hablado de tu familia, ni del cumpleaños de tu hija, porque no es un amigo tuyo, es el paciente. Entonces no tiene por qué hacer ese vínculo de decir, voy a saludar a tu hija. Y no queda porque uno es frío o porque quiere ser distante. En realidad, sí tiene que ser distante y en realidad porque lo que vincula al paciente con el acompañante es solo lo terapéutico. No hay otro tipo de vínculo. No debería haber otro tipo de vínculo. Es cierto que Y es otra que, difícil, porque como hablábamos con Marcela, es difícil esto de que el estar día a día hace de lo cotidiano, hace un vínculo más allegado, uno se encariña con la persona y hasta sufre cuando a la persona le pasa algo. Sabrina, claro, ¿vas a decir algo?
Sí, sí. No, no, claro, obviamente, porque es como que también es como que ahí se incluye todo, también la familia, todo, uno cede y capaz vos te pones firme y al final terminás cediendo un poquito y donde cediste después influye mucho tu trabajo, es así. Totalmente. Como en todos lados, cuando uno accede y dice, mira, hoy, ¿por qué no me, ¿sabés qué? Él está durmiendo, ¿por qué no me lavas los platos? Y cuando quisiste acordar, le estás lavando la ropa, la casa, Sí, limpiando la sí, casa. O sea, el sí, sí, suele acompañante pasar. terapéutico, cuando ustedes ya tengan su certificado de acompañante terapéutico, tienen que hacerlo, yo siempre